le estaba hablando sobre que estos tiempos son difíciles, ¿cierto? Cuando comencé, hemos vivido, ¿no es cierto?, un año complejo el año pasado, estamos entrando en un año que parece que va a redundar en lo mismo. Estamos también viviendo, no sé, muchas especulaciones también sobre estos tiempos. Estamos viendo muchas veces nuestra esperanza más empañada. Entonces yo quiero que vayamos a la palabra directamente y nos enfoquemos en la enseñanza del Señor. Quiero que hablemos sobre el rapto, hermano. El rapto, y como es nuestra iglesia, ¿no es cierto? Nuestra convicción como iglesia es que tenemos un rapto pretribulacional, ¿cierto? Eso es lo que hemos creído, es lo que yo creo, es lo que veo en la Biblia también, a pesar de todas las corrientes que puedan haber en estos tiempos, ¿cierto? Pero es algo que ha hecho y ha calado muy hondo estos últimos años en mi vida, porque es un motivo de esperanza para también poder vivir el día a día. ¿Ya? Para poder entender también el rapto tenemos que entender más o menos una línea de tiempo que se traza, ¿no es cierto?, de la eternidad a la eternidad, porque sabemos que el Señor es eterno, ¿cierto? Y sabemos que el tiempo, el Señor no está inmerso en él, sino que nosotros, sí, es una creación más del Señor. Y tenemos que entender desde la eternidad pasada, si lo ponemos así, hasta la eternidad futura. Es lo que tenemos que tener consciente, los dos extremos, que ninguno termina y ninguno empieza. Cuando nos movemos en esta línea de tiempo, ¿no es cierto?, donde nos ubicamos hoy, estamos en la era de la iglesia, ¿cierto? ¿Lo entendemos así? Dios está tratando por medio de su iglesia con el mundo. Y lo que esperamos, ¿no es cierto?, nosotros es el arrebatamiento, es el rapto. Son dos palabras sinónimas entre sí. Luego, después de este rapto, ¿no es cierto?, que no tiene antecedente o más bien precedente, no tenemos tal vez una lista de cosas que nos digan ya en este punto de nuestra historia, ¿no es cierto?, el Señor va a venir, nos va a buscar como iglesia. Eso no está en la Biblia. Siempre se reafirma y se reconfirma la idea, ¿no es cierto?, de que un rapto es inminente, que va a pasar en cualquier momento. Para lo que sí tenemos evidencia y tal vez donde más información es cuando se concreta en sí la segunda venida del Señor, entendiendo que el rapto es parte de la segunda venida, ¿ya? Pero tenemos que entender también en dos etapas más o menos, porque entre medio de esas dos etapas está la tribulación, ¿cierto? Este periodo de 7 años que nos habla también la profecía de Daniel, Daniel 9, si usted quiere ir más en profundo. Entonces estamos recapitulando el tiempo de la iglesia. Lo que nosotros esperamos con ansias, y espero que también sea su convicción, es que el Señor venga por nosotros y nos libre, ¿no es cierto?, de esta hora de la prueba, que se habla también en el libro de Apocalipsis, para que después venga este periodo de 7 años, en donde se va a manifestar el anticristo y en donde van a pasar las penurias más grandes, ¿no es cierto?, que ni siquiera podemos imaginar. Eso es lo que dice la Biblia. Y si usted quiere también lea Mateo 24, el periodo de tribulación, en el que la iglesia no va a estar. Luego, cuando el Señor venga, porque en el cielo van a estar las bodas del Cordero, ¿cierto?, para luego el Señor baje con su esposa en gloria y majestad, ¿cierto?, y venga a establecer el reino milenial, que también habla Apocalipsis, Apocalipsis 20, el reino de 1000 años. Ahí se fija, el Señor fija y da a entender y conocer el tiempo en donde el Señor va a reinar junto a su iglesia, ¿cierto? Luego del milenio podemos encontrar el cielo nuevo, la tierra nueva,
y la eternidad futura. Quiero que nos ubiquemos a lo que nos compete a nosotros, hermano. Si bien es cierto, podemos entender el tiempo en el que estamos viviendo como que vamos directamente, ¿cierto?, a llegar a este tiempo en donde va a ser todo tan cruel que no podemos imaginar, que la tribulación, y cómo el mundo se está preparando, y cómo vamos viendo cosas, y podemos hacer sinónimos, pero hermano, eso no nos compete a nosotros. Porque la iglesia se va a ir con el Señor. Y por eso espero, es mi convicción, y espero también que sea su convicción. Si somos capaces de leer la Biblia y tener una interpretación literal de la Biblia, sin espiritualizarla, ni tener preconceptos, sino que ir directamente a la palabra, poder leerla y rescatar el mensaje que el Señor quiso darle a su iglesia, usted no va a necesitar ni siquiera los grandes teólogos para entender que sí existe un rapto pretribulacional. Estamos inmersos en un mundo, ¿cierto? No somos de este mundo, pero estamos inmersos en este mundo y que estamos llenándonos de tragedia y que tal vez está llegando el tren al final, al precipicio. Y lo podemos ver así y no podemos negarlo. Pero nuestra fe tiene que estar en la esperanza bienaventurada de que el Señor va a venir por nosotros antes de que vivamos todas estas cosas. Y para eso quiero que vayamos, ¿cierto? Es un versículo que creo que podamos ir teniendo en nuestra mirada global. No vamos a tomar todos los versículos, ¿cierto?, que hablan sobre el rapto pretribulacional, aunque hay muchos. Pero creo que tengamos en cuenta Tito 2:13. Si pueden ir ahí. No sé si me van a acompañar con la Biblia, pero todos tenemos nuestra Biblia a mano, ojalá, ¿cierto? Bueno, si quiere, Lelita nos ayuda ahí con los versículos, porque vamos a estar revisando varios versículos con respecto a este tema, ¿ya? Y para darle el contexto, ¿cierto?, y los márgenes a este rapto tribulacional tenemos que tocar varios puntos, pero nos vamos a ir enfocando en pequeñas porciones para ir a lo que nos compete ciertamente a nosotros. Entonces dice Tito 2:13. Ya, ahí esperamos. Bueno, mientras, si la tienen por ahí, voy a comenzar a leer y ustedes me siguen también con su Biblia. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que debe esperar cada creyente. Muchos tal vez han partido, y esa fue la convicción que deben haber tenido también. Y si tenemos la convicción, bueno, ahí está, gracias hermana Leli por compartirnos el versículo, ahí está para los que lo puedan leer ahora. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es mi convicción también que yo voy a estar vivo para recibir al Señor. Esa es mi convicción. Espero que el Señor también me cumpla ese deseo, pero esa debe ser nuestra convicción, hermano, que vamos a estar vivos y no vamos a ver muerte. Esa debe ser nuestra convicción, porque el Señor nos anunció cuándo iba a venir. Pero su palabra sí nos insta a estar aguardando esta esperanza, la que el Señor nos dejó. Si vamos un poco de historia y contextualizamos, ¿no es cierto?, el rapto pretribulacional, dentro de los detractores, ¿cierto?, podemos encontrar varios nombres
pero al que más se le hace honores en su contra podría ser John Derby, ¿ya? Que es considerado por muchos, aunque yo antes de conocerlo ni siquiera lo había escuchado, ¿cierto? Y ya sabía que había un rapto pretribulacional, solamente con leer la palabra. Pero se dice que este hombre fue el que inventó, ¿no es cierto? Y también aparte fue el que puso los fundamentos para el dispensacionalismo, ¿ya? En pocas palabras, el dispensacionalismo es un sistema teológico para poder ver y ordenar un poco, ¿cierto? Cómo el Señor ha interactuado a través de la historia con el hombre, ¿ya? Desde la gracia, ¿cierto? Cuando estaba, o sea, desde la inocencia, cuando estaban, ¿no es cierto?, Adán y Eva, y se les va poniendo, ¿no es cierto?, a lo menos hay 7 dispensaciones, ahí ya varían según los autores, según los teólogos, ¿no es cierto? Podemos encontrar más, podemos encontrar menos, pero hoy también podemos, yo no digo que es la verdad absoluta, pero sí nos permite entender un poco más y esclarecer un poco más, y podemos decir que hoy estamos en la era de la iglesia y de la gracia con la que el Señor trata con el ser humano en estos tiempos, ¿cierto? Pero aun cuando podamos ver y leer, ¿no es cierto?, sobre la historia, y podemos encontrar efectivamente que John Darby fue uno de los que propagó, ¿no es cierto?, el pretribulacionismo en los años 1800. Sí podemos encontrar históricamente que ya se hablaba sobre el pretribulacionismo en edades primitivas, ¿cierto? Podemos ver que no solamente en 1800 fue la primera vez que se habló y que no fue un invento, sino que bíblicamente se ha encontrado. Si usted busca, no sé, la Cumsa, un autor chileno incluso, jesuita de la Iglesia Católica, también podemos encontrar que tiene varios materiales, ¿no es cierto?, sobre el pretribulacionismo, y en su época fue castigado, fue excomulgado, tuvo que arrancar, porque obviamente la Iglesia Católica daba su punto, encerró la Biblia y no se puede leer libremente como la tenemos nosotros hoy día. Entonces, un pretexto histórico de que el rapto pretribulacional fue un invento más contemporáneo, ya podríamos decir que no es un punto fuerte en contra del pretribulacionismo. Y ahora lo que nos interesa a nosotros no es la historia tampoco, sino la Biblia. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca del pretribulacionismo? Encontramos el rapto en varios pasajes, pero donde yo me quiero enfocar en el punto central, ¿no es cierto? Y como lo hemos visto también a través de Tito 2:13, la inminencia del rapto. Porque esa idea, hermano, está más que arraigada en cada uno de los creyentes. Y lo podemos ver a lo largo de la Biblia. La inminencia del rapto. ¿Qué es la inminencia? Es que el rapto puede estar a la vuelta de la esquina. El arrebatamiento puede estar a la vuelta de la esquina. No sabemos en qué momento, ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ¿cierto?, vamos a estar, sino que simplemente el Señor nos va a venir a buscar. ¿Cierto? Vendrá a buscar a su novia, que es la iglesia, obviamente. Y aquí podemos encontrar, si queremos ver un poco de historia con la Biblia, ¿cierto? Y muchas veces se torna, no sé, en descalificativos medio ilógicos y en películas y en ridiculizaciones, ¿cierto? En que tal vez se va a sacar, ¿no es cierto?, de algún lado, va a quedar la mitad de la gente, algunos van a quedar llorando, otros no, se van a ir felices, ¿cierto? Y ahí podemos comenzar en las típicas películas hollywoodenses, ¿cierto?, que se han filmado con respecto al rapto, pero no es una idea tan alejada de lo que la Biblia nos entrega. Porque la Biblia sí nos muestra, no de grupos, ni pequeños ni grandes,
que el Señor ha arrebatado, pero sí nos muestra algunos tipos. Sí nos muestra algunos tipos de arrebatamiento, ¿ya? Y podemos encontrar, si alguno me quiere seguir o si la hermana Lely me puede ir siguiendo con los versículos, se lo agradecería mucho para que vayamos dando varios y se pueda ir haciendo más rápido todo esto. Vemos la historia de Enoc, que dice Génesis 5:24, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y después el autor de Hebreos, ¿cierto?, nos da mayor información al respecto en Hebreos 11:5. Ese sí es que lo puedo mostrar ahí en pantalla. Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no haber muerte y no fue hallado, fíjese bien, fue traspuesto para no haber muerte y no fue hallado por lo que lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Es un arrebatamiento grupal? No, pero sí podemos ver un tipo de arrebatamiento. O sea, una idea nada ilógica. El Señor ya lo hizo. Y lo hizo con varios personajes como lo vamos a ver ahora. Si podemos ir ahora a 2 Reyes 2:11, por favor. Y nos encontramos con la historia de Elías. Segunda Reyes 2:11 a Segunda de Reyes. Ahí está. Y aconteció que yendo ellos y hablando, aquí un carro de fuego, un caballo de fuego, apartar los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. También podemos ver un tipo de arrebatamiento. Elías subió al cielo en un torbellino, quedó Eliseo abajo, ¿cierto? Pero podemos ver que Elías desapareció también, él no vio muerte. Isaías, ¿no es cierto? También se nos relata que él vio el trono del Señor. Vamos a ir más rápido para ir avanzando. El Señor Jesucristo, si podemos ver Apocalipsis 12:15, también lo plantean como un tipo de arrebatamiento cuando él ascendió a los cielos. Apocalipsis 12:15 y la no era ese. A ver, espérame. Apocalipsis. Creo que no de mal, pero tengo el versículo acá. Dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vemos también otra vez que se emplea la palabra arrebatamiento, y eso lo podemos constatar con Hechos, ¿no es cierto? Hechos 1 del 8 al 11, cuando nos habla de la ascensión de Jesús. Felipe también, en Hechos 8, 39 al 40, que nos dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Gracias, era 12:5, el anterior. Vemos una vez más que Felipe estaba con el etíope y que el Señor lo arrebató para que siguiera predicando el Evangelio en Azoto. Tal vez no lo llevó al cielo, pero sí lo arrebató. Lo llevó de un lugar a otro. Pablo también en 2 Corintios 12, del 2 al 4, no sabemos, como él dice,
si en el cuerpo o en el espíritu, ¿cierto? Él también dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Según Corintios 12, del 2 al 4. Ahí también se le dio revelación a Pablo. Yo tampoco lo tuvo claro. Pero vemos también que se le dieron órdenes expresas. Y así podemos seguir, vimos varios ejemplos de que efectivamente sí hubo tipos de arrebatamiento, no grupales, pero sí individuales. Desde Enoch, incluso podemos llegar a los dos testigos que se presentan en Apocalipsis. Apocalipsis 11:12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía subir acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Tal cual como ascendió el Señor. ¿Es desquiciado pensar en un arrebatamiento? Obvio que no, ya lo vemos en la Biblia. Y el pensar que el Señor no puede arrebatar a su iglesia completamente, ¿de quién es el problema? ¿De nosotros o del Señor? Obvio que de nosotros, porque estamos limitando el poder del Señor. Seguimos con otro punto. La importancia de la inminencia del rapto. Ya dijimos, ¿no es cierto? Contamos un poco de historia, ¿cierto? Contamos un poco de lo que había precedente en la Biblia de tipos de rapto. Ahora vamos a contar sobre la inminencia, el punto central del arrebatamiento o del rapto. Por eso lo uso de forma alternada, ¿ya? Tenemos que entenderlo así. Y leímos, ¿cierto? Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Con eso fue lo que empezamos, ¿ya? Esta realidad es muy relevante para nosotros, ¿no es cierto? Muchos cristianos intentan averiguar, buscar en la fecha, ¿cierto? No acuerdo, hace 2 o 3 años fui a una predicación que me contaban exactamente la fecha en cuando vendría el Señor. Sacando cálculos, sumando, restando, viendo años, traslapando cosas, ¿cierto? Y algo que derechamente no lo podemos hacer porque no aparece en la Biblia, hermano. Sí aparece el ánimo que debe estar en los creyentes y a lo que se nos insta, como en Tito 2:13, ¿ya? Y vamos a revisar algunos pasajes para ir entendiendo un poco más sobre la inminencia del rapto, ¿ya? Para que si ahí me pueden ir siguiendo, por favor. Tal vez voy muy rápido con los versículos, pero Marely, con los que pueda ayudarme, por favor. Y vamos, ¿dónde se habla? Incluso donde se habla por primera vez sobre el arrebatamiento de la iglesia, hermano. Y quiero que vayamos a Juan 14, del 1 al 3. Muchas veces aplicamos este versículo en variadas situaciones, ¿cierto? Pero leámoslo y entendámoslo un poquito más allá. Juan 14, del 1 al 3. Juan 14, 1 al 3. ¿Qué dice? No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y este pasaje es tan importante, hermano, y tan edificante, no solamente porque es la primera referencia que podemos encontrar del rapto, del arrebatamiento, ¿cierto? Sino es porque el mismo Jesucristo, el mismo Señor, ¿no es cierto?, es el que emite estas palabras. Podemos ver cómo el mismo Señor revela a sus discípulos esta doctrina, la del arrebatamiento. Obviamente los discípulos estaban en una situación inquieta. Ellos veían que Jesús, ¿no es cierto?, la había compartido anteriormente. Si podemos leer los pasajes anteriores, podemos ver que el Señor le había compartido, ¿no es cierto?, que se iría, que ellos no le iban a poder acompañar, y en eso les revela esta verdad. Bajo ese contexto, ¿cierto?, para que su corazón, como dice y parte, no se turbara. Era un mensaje de ánimo para tranquilizarlo. No tuvieran angustia. Y podemos ver, si desmenuzamos este pasaje que acabamos de leer, del 1 al 3. Primero, ¿qué nos dice? En la casa de mi padre, muchas moradas hay. ¿Cierto? 2. ¿Quién irá a preparar las moradas? Cristo. ¿Quién vendrá otra vez? Cristo. ¿Para qué? Si vemos el último versículo, el 3, para tomarnos y llevarnos con Él. ¿Para qué? Para estar siempre con Él. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vemos, ¿no es cierto?, que el Señor le manifiesta a sus discípulos la promesa de que Él los vendría a buscar, de que Él se iría, pero sería por un tiempo, ¿cierto? Pero que Él efectivamente vendría, que Él fue a prepararnos morada. Y para que estemos siempre, siempre con Él. Si nos siguen a leer 1 Corintios 1:7, estamos hablando de la inminencia. Ya vimos un pasaje, Juan 14, 1 al 3. Ahora vamos con 1 Corintios 1:7. Y ahí vemos acá, ¿no es cierto? La iglesia de Corinto está tan preocupada, ¿no es cierto?, de los dones en este pasaje. Ellos tenían una conducta, ¿no es cierto?, inmoral por donde se les viera. La carta de Pablo es para exhortarle a estos hermanos, ¿cierto? Y les detalla esto, miren, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, como les dije, estaba tan desesperada, pero Pablo les hace notar que ellos no necesitaban nada. No les faltaba nada. ¿Qué debían hacer? Nuestra actitud muchas veces flaquea en esto, ¿cierto? Hay veces que nos comportamos como los corintios, pero nos falta algo, al igual que a ellos. El Señor nos ha dado todo. El Señor nos ha dado todas las directrices por donde guiarnos y movernos. Solamente debe quedarnos
es que en cualquier momento Él viene a buscarnos. Y por eso nuestra conducta importa. Nuestra conducta y santificación constante importa. Los dones, ¿no es cierto? Le estaba haciendo notar, los dones son para perfeccionar a los santos. Obviamente competen a crecer en nuestro proceso de santificación. Por eso también se les da y nos da a nosotros la convicción de compartir el Evangelio. Pero mientras esperamos expectantes la venida de nuestro Señor por nosotros. Ese es el fin. 1 Corintios 6, 22, se lo doy por mientras. Aquí está. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 22? Estamos hablando de la inminencia. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? 1 Corintios 16, 22, perdón, lo leí. Le quité un número a cada cita. 1 Corintios 16, 22, disculpe. 16, 22 dice: el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. Luego, el Señor viene. ¿Qué significa anatema? Y lo hemos podido ver a través de, ¿no es cierto?, nuestra vida, en las distintas predicaciones, en nuestro estudio. Anatema simplemente es maldito, ¿ya? Eso es lo que significa la palabra anatema. El que no amare al Señor sea anatema. Y una declaración fuerte, ¿cierto?, que el apóstol Pablo le expresa a aquellos que van a recibir la ira, a aquellos que sí deben esperar la tribulación. Porque la iglesia no debe esperar la tribulación, sino que debe esperar el arrebatamiento. Eso es lo que estamos dejando claro. Lo que apremia a nosotros, ¿no es cierto?, y en este contexto, ¿no es cierto?, de los que no aman al Señor San Anatema, ¿cuál es nuestro trabajo? Bueno, compartir el Evangelio, ¿cierto? Para que aquellos que deben esperar el juicio puedan conocer al Señor antes y compartir la bendición también de esta esperanza que nosotros tenemos. El Señor viene, termina diciendo, y podemos hacer la relación, ¿cierto?, acá con la palabra Maranata. Recordamos lo que significa Maranata, ¿no? Cristo viene. ¿Y es un saludo que inventamos ahora o un saludo que podemos ver a través de la historia bíblica? Hermanos, los hermanos primitivos, y para, ¿cierto?, la iglesia primitiva, el Maranata, el decir Maranata era algo, parte del saludo cotidiano. Maranata, Cristo viene. Era una práctica que se tenía. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? El Señor viene, ¿cierto? Podemos ver en la Biblia también que era una práctica de aquellos hermanos. Y que ellos veían y esperaban, expectantes, la venida del Señor. Tal como debe ser nuestra actitud. Sí, obviamente, un símbolo de la inminencia del retorno del Señor. Ya hemos hablado, ¿cierto?, recapitulando de la historia. Hemos hablado, ¿cierto?, de algunos tipos de rapto que podemos ver a través de la Biblia, personal obviamente.
Podemos ver ahora que vimos algunos versículos solamente. Hay muchos versículos que podemos encontrar en la Biblia que nos especifican sobre la inminencia del rapto. El rapto está a la vuelta de la esquina, si lo podemos decir en palabras más simples y entendibles. No es algo que tengamos la fecha exacta, pero sí que debemos vivir con la idea de que el Señor va a venir en cualquier momento, ¿cierto? Eh, y es el pilar, obviamente, del rapto pretribulacional. Y ahora podemos también, si entendemos más puntos que avalan, ¿no es cierto?, el rapto pretribulacional. Si usted puede buscar después segunda de Tesalonicenses 2, no lo vamos a buscar ahora por el tiempo, pero podemos ver, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo como aquel que detiene todavía eh, el concepto, ¿no es cierto?, de la naturaleza de la iglesia, que la vemos alrededor de toda la Biblia, ¿cierto? La iglesia como la esposa del Cordero, ¿cierto? Algo que se debe cumplir antes de que el Señor baje con nosotros, ¿cierto? Si podemos después ver más en profundidad Apocalipsis, podemos también ver un sinfín de versículos que también nos dan un sinfín de diferencias entre el rapto y la segunda venida como tal, cuando venga Él, el Señor Cristo, y todo ojo le verá finalmente. Si podemos tener esa idea de dividir la segunda venida en dos partes. Otra también la diferencia entre Israel y la iglesia, que es muy importante andar en eso. No somos lo mismo, somos cuerpos distintos con los que ha tratado el Señor a lo largo de la Biblia, y así podríamos seguir. Lo que quiero que veamos ahora, ¿para qué nos sirve el saber ahora que hay un rapto pretribulacional? Y aquí es donde quiero sí detenerme más. ¿Qué hora es? Para no... Ah, ya. Voy a ir rápido, para que no me reten. Ayer me llamó un hermano, no voy a decir quién es, pero cuando le dije que me tocaba a mí, entonces no se va a alargar. La reunión no se va a alargar, va a ser cortita, porque estaba contento que el pastor no se iba a alargar. Pero ya he vendido el pastor, pues entonces no me puede exigir otra cosa. Así que para que después no se enojen. Bueno, tenemos que ver implicaciones prácticas entonces de para qué nos sirve el tener la idea de la inminencia del rapto pretribulacional. No es para desesperarse, no es para ver todo lo malo que está pasando ahora y sugestionarnos con ideas, ¿no es cierto?, que se han enfrascado, ¿no es cierto?, en este tiempo y nos dan tal vez que pensar y nos atrapamos y nos quitan el gozo, hermano. La implicancia de saber que creemos en un rapto pretribulacional es que debiésemos vivir en una esperanza constante y que nos debiese motivar a tener una vida en especial, porque el Señor viene en cualquier momento y queremos estar avergonzados cuando Él venga. Yo no quiero sentir vergüenza cuando Él venga. Aunque sí podemos ver que todos nosotros fallamos a diario, pero esforcémonos, hermanos, por tener una vida práctica. Y aquí es donde quiero que, que vayamos a un par de versículos también para ver cómo podemos llevar esto a la práctica y no solamente que quede en nuestra conciencia. Ahora sí lo voy a pedir, Marely, 1 de Pedro 1, 15 al 16. El aguardar, ¿no es cierto?, la segunda venida de Cristo, específicamente, ¿no es cierto?, el rapto en nuestra condición de iglesia nos lleva o nos debería llevar a un despertar espiritual, nos debiese llevar a un estado de vigilia constante, el de estar esperando, el de estar aguardando, tal como vimos en Tito 2:13, que era una actitud de cómo debiésemos estar esperando la venida, que es inminente, ¿cierto? Dice,
1 Pedro 1, 15 y 16. Sino como aquel que llama santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo. Y el Señor nos tiene que encontrar en santidad. La santidad la podemos entender en un aspecto tal vez simple, ¿no es cierto? Como que el Señor nos aparta para Él. Pero ahí no termina la santidad, hermano. Santo significa apartado para. En este caso, somos santos del Señor, somos apartados para el Señor y debemos, aparte, se nos insta a ser nosotros santos. Entonces podemos entender que en primera instancia, cuando conocemos a Cristo, somos santos, posicionalmente Él nos posiciona en esta santidad. Pero también debemos entender, entendiendo solamente que esa parte es posicional, también se nos insta a lo largo de toda la Biblia a ser santos. O sea que también, aparte de eso, la santidad debe ser progresiva. No basta solamente con quedarnos en los pañales, podríamos decirlo así. La satisfacción, ¿no es cierto?, debe proseguir diariamente al encontrar la santificación constante. Ese dice ser nuestro anhelo como creyente, el estar constantemente buscándola y progresando en la santificación, porque muchas veces nos acostumbramos y nos conformamos, ¿no es cierto?, incluso con el simple hecho de que nos llamen santos porque somos creyentes, o entre nosotros llamarnos santos y tal vez lo normalizamos, pero le perdemos el valor real y la importancia a nuestro diario vivir y a lo que debemos hacer para la santificación progresiva, porque no vamos a terminar de ser santos hasta que el Señor nos renueve, ¿cierto? Y seamos santos y la obra esté completa en nosotros. Cuando Él venga. Porque recuerde que hasta nuestros cuerpos se van a perfeccionar. Ya se entiende que somos apartados en lo posicional, pero la santificación es un estado activo y constante que cada creyente debe entender. Porque todos los días son un nuevo reto. Todos los días batallamos por no pecar, porque nuestra naturaleza nos llama. Aun cuando se nos manda, ¿no es cierto?, a dejar el viejo hombre, muchas veces nos gana y pecamos. Y aunque no queramos pecar, lo hacemos. Y podemos ver el dilema de Pablo. Lo que no quiero hacer, eso hago, y ahí podemos ver todo su testimonio de algo que Pablo lo vivió y cómo nosotros no lo vamos a vivir. Entonces, la satisfacción, hermano, o sea, la santificación, hermano, debe ser constante y debiésemos trabajarla diariamente. Porque tenemos, ¿no es cierto?, que para el Señor o el blanco es negro, los grises no existen. Entonces, debiésemos estar en el camino que Él le agrada. Segundo Pedro 2:21, lo voy a leer mientras iba apareciendo. Segundo Pedro 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La satisfacción es la santificación es progresiva, hermano. Sí, debemos constantemente buscar al Señor y vencer, ¿no es cierto?, el pecado en nuestra vida. Vamos a ahora sí, Marely, si nos puede ayudar por ahí. Mateo 28, un versículo, un pasaje que ya conocemos, Mateo 28, 19 al 20. Ya vimos uno de los puntos prácticos, debiese ser la santificación, como el Señor nos debe encontrar, y entendiendo que puede ser en cualquier momento que el Señor venga. Mateo 28,
Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y aquí voy a citar a un teólogo, si usted lo conoce, a Matthew Henry. Él dice sobre este versículo: la salvación que iban a predicar es salvación común. Estaba hablando de la gran comisión, ¿cierto? Quien la quiera, que venga y tome el beneficio. Todos son bienvenidos a Cristo Jesús. El cristianismo es la religión de un pecador que pide salvación de la merecida ira y del pecado, porque eso es lo que merecemos, la ira y el pecado. Recurre, hablando del pecador, recurre a la misericordia del Padre por medio de la expiación hecha por el Hijo encarnado. Esta es la salvación que debemos compartir, hermano. Porque la salvación es para quien crea en el Señor y no está limitada. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Solo lo podemos encontrar. Juan 3:16. Y Cristo nos encarga, ¿no es cierto?, esta gran comisión, y evidentemente, ¿no es cierto?, dentro de las convicciones prácticas que demuestran que realmente estamos esperando al Señor, debemos estar practicando el evangelismo. Porque, hermanos, nosotros estamos bien, estamos en cuarentena, pero la palabra del Señor no debe estar en cuarentena. La palabra del Señor debe correr sin importar nada. El hacer discípulo, hermano, obviamente, porque no solo nos manda a evangelizar, sino a cumplir más allá la labor de ser discípulo, debiese ser una de nuestras prioridades, ya que el Señor, ¿no es cierto?, nos lleva a cumplir este propósito, nos demanda cumplir este propósito, ¿cierto? Y aparte, Él nos da esta promesa, porque añade una promesa incluso. ¿Cuál es la promesa? Es que su presencia con sus discípulos, con nosotros también, va a estar hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros. Cuando compartimos el Evangelio no vamos solos. El Señor nos manda a la labor y aparte Él nos da, ¿no es cierto?, todo lo necesario, y algo que también lo entendemos y lo hemos escuchado, y espero también que podamos practicarlo. Son dos puntos importantes, me gustaría compartir mucho más acerca de esto, pero lo que yo quiero tratar, ¿no es cierto?, ahora, y lo que la palabra del Señor nos está hablando, obviamente, es que debemos tener, obviamente, si tenemos la convicción sobre el rapto o arrebatamiento, entendamos que son lo mismo, debemos tener unas vidas consagradas a Dios, con corazones piadosos, hermano, con corazones que se acerquen al Señor, y vidas que reflejen amor por las almas perdidas. No sentirnos en nuestra zona de confort solamente porque vamos a ser librados de las tribulaciones venideras y de la gran tribulación, cosa que ojo nunca antes vio, dice la Biblia. Hermanos, el Señor está cerca. Maranata, Cristo viene, es inminente, no hay fecha. Y cuando alguien le diga que hay fecha, que le muestre la Biblia donde sale. Y tenga convicción, hermano. Esto no es espiritualizar la palabra del Señor, esto es ir directamente a ella, de forma literal, leerla, hermano. Porque el Señor obviamente entregó un mensaje que quería hacer que se entienda en sus hijos, no algo que solo unos pocos puedan ir a verlo.
La Biblia es para cada uno de nosotros. Cada uno la puede leer. Cada uno en el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, guiándonos, debiese entender el mismo mensaje. Aunque obviamente eso no pasa, porque hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que van impidiendo el que extraigamos derechamente el mensaje que el mismo autor quiso entregarnos, hermano. Dios no nos entregó un mensaje inentendible. Aún más, nos dio al Espíritu Santo para que Él nos dirija. Fortalezca esta convicción sobre el arrebatamiento y no se vaya en las ideas que se pueden ver, ¿no es cierto?, en estos tiempos, y en el de la sugestión, y en el tal vez de acongojarnos, y tal vez no mirar más allá. Hermano, este mundo y esta vida y esta tierra no es para nosotros. Recuerde que nosotros somos ciudadanos del cielo. Esa es nuestra esperanza. Y estos tiempos debiesen darnos o a reavivar nuestra esperanza, no acongojarnos más y ver que todo conspira en contra de nosotros. Porque recuerde, usted no va a pasar tribulación. Usted va a ver la manifestación gloriosa de Cristo, hermano. Él nos va a recibir en las nubes. Lea Tesalonicenses. En las dos cartas hay material del arrebatamiento y es donde más detallado está. No lo quise tocar ahora, sino que quise tocar la inminencia para que podamos fortalecer esta convicción de que Cristo en cualquier minuto, cualquier segundo, viene por nosotros. Y que sea una convicción que usted va a estar vivo, que no va a ser en años más, que no va a ser después que me muera. Eso también es importante, el esperarlo ahora, el esperarlo hoy, no mañana. Y que se fortalezca la convicción en nuestro corazón, que todos los que creyeron en Cristo lo van a ver, porque esa es su promesa, de Cristo no miente. Amén. Oremos, hermanos.